Bienvenidos a Salud sin cubrebocas, el espacio que te proporciona información precisa y útil para que tomes decisiones informadas sobre tu salud. Este contenido no sustituye una consulta. Acude con tu profesional de la salud ante cualquier duda. Cada 10 segundos, 2 personas mueren en México por un infarto agudo al miocardio. Bienvenidos a este su espacio Salud sin cubrebocas. Son cifras alarmantes, preocupantes y es una buena razón para que escuchen este episodio y puedan tener el conocimiento para actuar adecuadamente. Yo soy Diana. Yo soy Midori y es un gusto para mí poder saludarlos de nuevo. Y bueno, contigo, Dianita, que tiene mucho tiempo que no nos habíamos visto, no nos habíamos podido reunir, hemos estado muy ocupadas, enfermas las dos, pero bueno, estamos de nuevo grabando un episodio más de este podcast Salud sin cubrebocas. Vienen muchos cambios próximamente, muchas sorpresas y estamos muy emocionadas por todo lo que se viene, ¿no? Ya les estaremos contando más adelante. Por otro lado, nos da muchísimo gusto presentarles a nuestro invitado de hoy, el doctor Noé Méndez Otero, quien es médico naval, residente de cardiología del Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Bienvenido, doctor Noé. Hola Diana, hola Midori, me da mucho gusto estar aquí con ustedes para hablar de este tema tan importante que es el infarto. Sí, es un tema bastante relevante a nivel mundial, pues la mayoría de las muertes son muertes por enfermedades cardiovasculares y casi un 70% son por infartos. Entonces, sí es un tema que queríamos abordar, que sobre todo igual nos han hecho preguntas e inicialmente queremos saber qué es un infarto, cuál es el mecanismo para que nos dé un infarto. Pues sí, para que lo entendamos todos, yo creo que el infarto es la pérdida del flujo, es como si se tapara una tubería de una cañería, no pasa el flujo de un lugar a otro y se retiene. Básicamente esto sucede a nivel cardíaco en las arterias del corazón o arterias coronarias y cuando se pierde este flujo sanguíneo, pues básicamente una parte del corazón muere. Esa sería como la traducción básica de lo que es un infarto agudo del miocardio. Ok, doctor. Oye, ¿y quiénes son más propensos? Digo, antes nos imaginábamos que el infarto le daba a las personas pues de mayor edad, pero actualmente escuchamos o sabemos de personas que son jóvenes, no sé, 18, 20 años, que han tenido infartos y mueren a causa de un infarto, ¿no? Entonces, ¿quiénes son más propensos? Sí, mira, pues actualmente las personas más propensas, pues sí, siguen siendo las personas de mayor edad, principalmente, personas con enfermedades crónico-degenerativas. Actualmente estamos viendo algo súper importante que es la inversión de la pirámide poblacional y pues esto evidentemente concluye o básicamente va a impactar de manera directa en el número de enfermedades cardiovasculares y de infartos que va a haber en estas personas, pero actualmente estamos viendo un fenómeno muy importante. Los pacientes adultos jóvenes que se están infartando. ¿Y esto por qué? Pues son muchos, como lo comenta, son muchos factores de riesgo principalmente, pero lo fundamental yo creo que es el estilo de vida, el estrés, la alimentación y la actividad física que realizan las personas, que yo consideraría que es como el tridente o eh, de básicamente las enfermedades cardiovasculares o de los factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares. Sí, claro. Y bueno, creo que este punto en el que tocas, pues sí es más que nada hacia factores de riesgo. ¿Y cuáles son esos factores de riesgo que pueden tener las personas para poder desarrollar o qué puedo hacer yo o qué tengo yo para poder tener un infarto? Bueno, es súper importante este punto que tocas, porque hay factores, o más bien tenemos factores de riesgo que podemos modificar y hay algunos que no podemos modificar, solamente controlar. Dentro de los factores de riesgo que podríamos controlar nosotros, tenemos la hipertensión arterial, la diabetes principalmente y el síndrome metabólico. Y aquellos factores de riesgo que podemos cambiar, suspender o detener en orden de frecuencia o de importancia tenemos al tabaquismo, la obesidad y el sedentarismo principalmente.
Doctor, y una pregunta, ¿aquí podría entrar la apnea del sueño, asociada a infartos? Ah, súper importante eso. Sí, pues fíjate que es súper frecuente estas personas, como tocó el tema Diana, de que somos el país con mayor número de personas con obesidad y esto va directamente relacionado con lo que comentas, la apnea del sueño. Entonces, la apnea del sueño, pues sí, se considera un factor de riesgo súper importante porque tenemos periodos de apnea que ocasionan microdespertares durante la noche y todo esto condiciona una irregulación de la presión arterial, de de los movimientos del tórax, principalmente en la respiración, y todo esto a la larga conlleva modificaciones en el funcionamiento cardiovascular. Para no entrar más a detalle en esta situación, pero básicamente es un factor de riesgo muy, muy importante dentro de los infartos. Ok, entonces, una recomendación sería tratar la apnea del sueño, ¿no? Para evitar un infarto, ¿no? Sí, o sea, la apnea del sueño y como lo comentamos, Y todo lo demás. los otros factores de riesgo que son súper importantes. No menos yo creo unos que otros, pero sí más otros que otros. Ok, pero otra pregunta ahí que ha salido como al foco es, por ejemplo, el uso de algunas bebidas energéticas. ¿Puede llegar a tener un impacto? Sí, las bebidas energéticas o energetizantes, principalmente, no vamos a comentar marcas, obviamente, en este podcast, pero hay algunas bebidas que contienen algunas sustancias, como se denominan la taurina principalmente, que es uno de los principales componentes que puede ocasionar trastornos en el ritmo cardíaco y todo esto conllevar a alteraciones cardiovasculares subsecuentes, enfermedades cardiovasculares, arritmias, infartos, etcétera, o la presión arterial. Bueno, entonces ya pusimos en punto aquellos que nos pueden propiciar el infarto. Pero ahora cuéntanos, ¿qué son esas características o esos síntomas que puede llegar a tener una persona que le está dando un infarto o si puede tener síntomas antes de un infarto? Sí, o sea, ¿cómo podemos identificarlos, no? O sea, hay pacientes o personas que, pues, a lo mejor ni tienen síntomas, ¿no? O sí, siempre hay síntomas. Bueno, es una pregunta súper importante porque eh, hay un cierto número de personas o un porcentaje muy pequeño de personas que pueden llegar a tener infartos sin dolor, pero sí manifestaciones o algún otro tipo de manifestaciones que podemos o que vamos a explicar aquí en este podcast. Pero alrededor del 90-95% de los pacientes van a presentar dolor de pecho básicamente. Hay algunos otros datos clínicos como son la sensación de ahogo, por ejemplo, principalmente. Algún otro cliché que se comenta normalmente es el dolor del brazo izquierdo y realmente sí es cierto, o sea, el dolor característico es dolor precordial, pero puede ir acompañado de dolor con irradiación a brazo izquierdo, a región de cuello y a región de mandíbula o quijada, como la conocemos normalmente. Hay pacientes que tienen enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes y ese tipo de pacientes puede llegar a tener algo que se llama infartos silentes. Este tipo de infartos básicamente son aquellos que no nos damos cuenta. ¿Esto por qué? Por las alteraciones que se generan en este tipo de pacientes, principalmente la neuropatía diabética, que ocasiona que estos pacientes, en lugar de presentarse con un dolor muy característico, como lo es en el 90-95% de los pacientes, se presenten básicamente sin dolor o con un dolor de menores características que se pueda traducir como una enfermedad acidopéptica o una gastritis, como lo conocemos comúnmente. Oye, doctor, ¿y estos síntomas, bueno, sí, síntomas, pueden ser los mismos para hombres y para mujeres? Sí, Es lo regularmente, mismo. sí, sí, Ok. no hay gran diferencia entre este tipo de síntomas. La intensidad puede llegar a presentarse de mayor frecuencia en hombres. Comentan de manera ocasional que puede verse a la tolerancia del dolor entre hombres y mujeres, pero pues regularmente no creo que suceda tanto esto. Me faltaba comentar algunos otros síntomas.
como es la sudoración y la sensación de náuseas, que regularmente van acompañados del dolor precordial o dolor de pecho que ya comentamos previamente. Ok, entonces si por ejemplo aquí alguno de nosotros empieza con un dolor pues súbito, agudo de nuestro pecho que se puede irradiar, que se puede ir hacia brazo izquierdo, hacia mandíbula, pues probablemente esté con un infarto, ¿no? Y en aquellas personas que tengan algún tipo de enfermedad, como es la diabetes, que tengan un dolor, como coloquialmente lo llamamos, a nivel de boca del estómago, ¿no? Entonces pueden ser aquí esa diferencia, ¿no? Con cierto tipo de población, podríamos hacer hincapié ahí, ¿no? Sí, como lo comentas, o sea, eh, todos podemos tener un dolor de pecho. Eso no significa que todos vayamos a estar infartados, evidentemente, pero sí, dependiendo del tipo de personas, del tipo de factores de riesgo, de la calidad y estilo de vida de las personas, pues nos va a hacer sospechar principalmente. Tenemos nosotros en cardiología y en la mayoría de las especialidades clínicas ciertas escalas o scores, lo llamamos nosotros, para ir otorgándole cierto puntaje. Si es hombre, si es mujer, si tiene hipertensión arterial, si fuma, si no fuma, cuál es el peso del paciente principalmente. Y son los factores que nosotros vamos sumando y todo eso nos orienta a que el paciente puede estar teniendo un infarto, si es que llega con dolor de pecho, como lo comentas, pero sí es importante que todas las personas que tengan un dolor precordial o dolor de pecho o angina también como lo conocemos, pues básicamente reciban una atención inmediata. Oye, doctor, y aquí vamos a sacar a colación una pregunta que nos hizo Paola Estrada en redes sociales, que dice, ¿cuál es la diferencia entre un infarto y un ataque de ansiedad? Ok, bueno, pues mira, te puedo contar o comentar que los pacientes o las personas que tienen ataques de ansiedad o crisis de ansiedad más que ataques, este, pueden presentarse con sintomatologías muy características que nos hagan suponer o sospechar de un infarto. Principalmente las personas que presentan más crisis de ansiedad, pues regularmente están asociadas al sexo femenino, pero nosotros lo podemos diferenciar con factores de riesgo, como te lo comenté previamente. Si la paciente o el paciente es un paciente joven que no fuma, que no tiene enfermedades crónico-degenerativas, que duerme bien y que no tiene factores o situaciones de estrés, pues tenemos que descartar evidentemente un infarto, tal vez con un electrocardiograma, pero desde ese momento que vamos haciendo el análisis, pues nos hace sospechar en que podría estar asociado más a una crisis de ansiedad que a un infarto, pero no lo podemos descartar por el simple hecho de que sea mujer o que no tenga factores de riesgo. Entonces, tenemos que descartar en este tipo de pacientes, en cualquier tipo de pacientes que tenga dolor precordial, que esté teniendo un infarto en ese momento. O sea, entonces un paciente o una persona que tenga estos síntomas, lo ideal es que acuda al hospital más cercano para descartar que sea un infarto o un ataque de ansiedad. Sí, exactamente, sí, descartando yo creo que todos los hospitales de primero, segundo, tercer nivel tienen a la mano o como apoyo un electrocardiograma. Entonces, tomando un electrocardiograma, nos podemos dar cuenta de manera inicial si hay cambios o no hay cambio. Ojo, el hecho de tener un electrocardiograma bien, sin alteraciones que nos conlleven o que sin alteraciones que nos orienten a un infarto, no significa que no se esté infartando, es súper importante. Es un poquito más complejo que esto, pero te digo, son herramientas que se van sumando, se van restando y que nos van orientando a de dónde viene este dolor precordial. Excelente. Y sí, de hecho, hay otra pregunta que nos comenta la audiencia, de hecho, es Cecilia Telles, que ¿qué tenemos que hacer cuando alguien presenta estos síntomas en cuestión de si le tenemos que dar algún medicamento o no? Bueno, es una muy buena pregunta. Si un paciente tiene dolor de pecho, dolor precordial o angina, como lo comentamos, lo primero es ir al hospital. ¿A qué hospital, doctor? Pues al hospital que tengas más cercano. Así sea una clínica,
así sea un hospital de primero o segundo nivel, lo primero que tienes que hacer es ir a un hospital para que se descarte que estés sufriendo un infarto. ¿Por qué? Porque hay una frase muy característica que tenemos nosotros dentro de todo el gremio de cardiología, o más bien dentro de todas las sociedades, que es que el corazón es oro. Entonces, ¿qué significa esto? Que entre más tiempo pase, más te alejas tú de un buen tratamiento o de un tratamiento óptimo. Lo que se recomienda es ir al hospital, ¿sale? Antes de querer tomar o buscar algún medicamento, ve al hospital, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque entre más rápido llegues a un hospital, más rápido se pueden activar los sistemas de emergencia que se tienen intrahospitalarios entre varios sistemas de salud, básicamente que se traducen o se denominan códigos infartos, y con eso se te puede referir a un lugar que tenga las herramientas necesarias para poder tratar o descartar en un porcentaje de amplia certeza de que estés sufriendo tú un infarto. O sea, antes de pensar en tomar algún medicamento, ve al hospital. Esa es la recomendación. Tengo dolor de pecho, ve al hospital. Tengo dolor precordial, ve al hospital. Ok, oye doctor, y aquí una pregunta que es muy particular. Hay algunas ocasiones que muchas personas refieren, tengo a veces piquetes en el corazón. ¿Eso pudiera ser alarmante como para que está sufriendo un infarto o de qué nos podría hablar? Pues igual, como lo comentaba, hay pacientes que tienen síntomas muy característicos. El 90-95% de los pacientes tienen síntomas característicos. Sin embargo, el otro pequeño porcentaje que no tiene eso, se puede presentar como piquetes en el corazón, como dolor de pecho cuando estoy levantando un garrafón, por ejemplo, o cuando estoy subiendo unas escaleras, o cuando estoy empezando a trotar. Entonces, estos dolores o cualquier dolor en el pecho se tiene que descartar que tengas alguna alteración. Es importante comentar que no todos los infartos se deben a eventos agudos. Hay pacientes que pueden tener enfermedades crónicas de las arterias coronarias. ¿Qué quiere decir esto? Es como que se van tapando de poco a poco, como una tubería a la cual se le va acumulando el sarro de manera gradual y que llega el punto en el que se tapa. Entonces, ciertos síntomas se nos van presentando poco a poco, o ciertos slides se van presentando y nos van dando como alertas pequeñitas de que algo está sucediendo. Entonces, lo que comentas tú, esos piquetitos en el corazón, habría que descartar qué está sucediendo. ¿Por qué? Porque los piquetitos en el corazón o en el pecho pueden ser normales en cierto número de pacientes, asociados a tal vez a alguna crisis de ansiedad, estrés principalmente, o se puede ver a que muy probablemente tu corazón comience a sufrir o comience a dar datos de alerta que te pueden orientar a que probablemente tienes enfermedad de las arterias del corazón. Entonces existe una enfermedad previa a este infarto, ¿no? A lo que podemos concluir. Y en cuestión, pues sí nos da ciertos síntomas. A veces nos puede dar este dolorcito en corazón y que posteriormente a un descanso pueda mejorar. A eso lo podemos llamar de alguna forma. Sí, mira, se llama enfermedad aterosclerótica, y esta enfermedad aterosclerótica básicamente está relacionada con los niveles de colesterol, con la alimentación, con la obesidad, y son depósitos de colesterol a nivel de las arterias del corazón que van ocasionando una obstrucción o oclusión crónica, le llamamos nosotros. De aquí derivan ciertos términos ya más técnicos dentro de la misma especialidad que se llaman síndromes coronarios crónicos. ¿Qué quiere decir? Que que las arterias del corazón se van enfermando de manera crónica y llega el punto en el que se van a tapar, y esto pues básicamente va a causar un infarto. O sea, sí, de manera crónica nos estamos enfermando. Ok. Doctor, y otra pregunta, bueno, ya que mencionaste lo de colesterol, triglicéridos, ¿qué tan recomendado es, o bueno, cada cuánto tiempo una persona se tendría que hacer estudios para saber cómo se encuentra? ¿O cuál es lo recomendado? ¿O hacer cada cierto tiempo un electrocardiograma? ¿O cómo podría prevenir estos infartos? Aparte de lo que ya mencionaste de bueno, hacer ejercicio, una dieta saludable. Sí, como comentas, pues son dos preguntas súper interesantes. Esta pregunta la separo en dos.
Uno es el control de los factores de riesgo cardiovascular, que son básicamente dormir bien, comer bien, hacer ejercicio y el de los más importantes, dejar de fumar. ¿Sale? Esos son, yo creo que los pilares principales del control o la prevención primaria, es decir, antes de que te infartes, y también de prevención secundaria después de que te infartes. Y la segunda pregunta que me hiciste, súper importante, ¿cada cuánto nos tenemos que hacer estudios de laboratorio? Bueno, es importante comentar que dentro de las guías, tanto mexicanas como europeas como americanas, no existe como tal una temporalidad para estar haciendo estudios de manera continua. Sin embargo, si tú tienes factores de riesgo, si tienes un índice de masa corporal por encima de 28, si fumas por cierto tiempo, si tienes factores de riesgo como enfermedades crónico-degenerativas, eres diabético, eres hipertenso, si tienes apnea obstructiva del sueño, es decir, roncas durante las noches, o factores de riesgo como estos, es evidente que necesitamos hacer ciertos controles de factores de riesgo y tomar estudios de laboratorio paraclínicos como los comentas, un perfil de lípidos, básicamente los paraclínicos comunes que tomamos, química sanguínea, biometrías hemáticas, pruebas de funcionamiento hepático, que nos van a orientar de cierta manera a saber qué está alterado o si hay algo alterado que podamos corregir aparte de esos factores que ya comentamos. Y hay algunos otros estudios de laboratorio para clínicos que son más específicos ya para pacientes con enfermedades cardiovasculares o alto riesgo cardiovascular, como son la apolipoproteína B y la apolipoproteína A, que básicamente son estudios de laboratorio muy específicos que básicamente va a indicar algún cardiólogo hacer si es que lo consideran necesario, que actualmente están como en auge dentro de la cardiología. Justamente eso te iba a preguntar. O sea, ¿estos estudios los tiene que indicar siempre el cardiólogo o puede ser, pues a lo mejor su médico de rutina, con el que siempre acuden? O lo recomendado es que sí acudan con el cardiólogo para que les haga el chequeo. Pues mira, no necesariamente necesita ser un cardiólogo quien realice el chequeo. Somos actualmente más de 140 millones de, de mexicanos, entonces sería imposible pues atender a todos los pacientes como atención primaria, pero hay médicos generales, hay médicos internistas, hay médicos familiares que básicamente están en contacto directo con los pacientes en hospitales de segundo o de primer nivel inclusive, y desde este momento se pueden comenzar a hacer este tipo de scores, de screenings, para determinar los factores de riesgo que tiene el paciente o las posibilidades o clasificarlo dentro de una probabilidad de riesgo para sufrir enfermedades cardiovasculares como son el infarto. Perfecto, doctor. Bueno, y hay otra pregunta de nuestro público, Daniel Vilchis, que nos hace la pregunta por Instagram. ¿Se puede hacer ejercicio después de un infarto? Es una pregunta súper importante y yo te la respondería o, con una aseveración así como muy directa. Se tiene que hacer ejercicio después de un infarto, ¿sale? Entonces, parte de la recuperación y algo que está teniendo mucho auge actualmente es una de las subespecialidades que considero más importantes dentro de la cardiología, como son la rehabilitación cardíaca. La rehabilitación cardíaca la podemos traducir a actividad física que conlleva una recuperación del tejido miocárdico y una optimización del trabajo del mismo. Entonces, considero que es fundamental que un paciente, después de que se infarte, haga actividad física y ejercicio. Entre más controlado esté esta actividad física o más supervisada de manera inicial, pues es muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque te enseñan, te muestran, te orientan a qué tipo de ejercicios tienes que hacer para que el corazón se optimice de manera adecuada y recupere en dado caso de que haya perdido cierta capacidad de funcionamiento. ¿Para qué? Para que pues tu corazón dure un poco más y lata muchísimo más.
Sí, claro. Entonces, sí, tiene que hacer ejercicio, pero el ejercicio que tiene que hacer tiene que ser empezar lento o bueno, despacio, no tan... Bueno, hay pacientes que luego ya quieren hacer pesas y súper entrados al ejercicio cuando nunca en su vida han hecho ejercicio, ¿no? Sí, pues todo es gradual. Yo creo que es como quererte comprar un Lamborghini cuando no has tenido primero un carro. O cuando Un no carro. sabes ni manejar, Sí, ¿no? exactamente. Entonces, es gradual esto, pero tienes que empezar a hacer actividad física, o sea, de manera gradual. Entonces, si nunca has hecho ejercicio, lo recomendable es que tengas alguna asesoría profesional. Existe la subespecialidad en rehabilitación cardíaca y creo que eh, que es parte del tratamiento, tanto farmacológico, tanto el pilar de tratamiento farmacológico, la rehabilitación cardíaca yo creo que es igual o inclusive un poco mejor sin suspender uno o darle más puntos al otro, pero creo que es fundamental que se tenga durante este proceso de recuperación. Ok, y ya que tocaste ese punto del tratamiento posterior a haber tenido un infarto, ¿cuál sería? ¿Solo la rehabilitación cardíaca? Qué bueno que tocas esta pregunta, es súper importante también, porque siempre nos preguntan, oiga doctor, ¿y cuánto tiempo voy a tomar el medicamento? Y si lo suspendo, es súper importante comentarles que el medicamento no se puede suspender a menos de que el cardiólogo lo indique. Y los medicamentos fundamentales dentro de la terapia, pues van dirigidos a control de la agregación plaquetaria, la llamamos nosotros antiagregantes plaquetarios, que nos van a permitir evitar o disminuir la formación de trombos principalmente o de agregación de las plaquetas que se encargan como tal de formar los trombos dentro de las arterias y dirigida al control también de algo que se llaman lípidos, que lo comentábamos previamente. Entonces, en cierta medida se pueden modificar estos medicamentos de acuerdo a algunos factores de riesgo, como el sangrado principalmente. Hay pacientes que tienen otros factores agregados, como son alteraciones del ritmo del corazón o de la forma de latir del corazón, que pues básicamente tienen que ir acompañados con otro tipo de medicamentos. Todos estos medicamentos no se pueden suspender a menos de que su cardiólogo lo indique. ¿Por qué? Porque si se suspenden estos medicamentos, el riesgo de que te reinfartes pues es demasiado elevado. Pues como ya lo escucharon, hay que pues evitar pues bastantes factores, eh, siempre antes de tener un infarto y también pues posterior seguir haciendo estos cambios. Y pues bueno, ya como para finalizar, ¿algún tip que le quieras dar a la población en general? Sí, yo creo que el tip principal que se le podría dar o la recomendación principal que se le podría dar a la población en general, suena como a cliché, pero hagan ejercicio, coman bien y bajen de peso. ¿De acuerdo? Si tienes estos factores de riesgo, cuídate y trata de modificarlos. Ah, súper importante, se me olvidaba, deja de fumar si estás fumando. Excelente. Entonces, pues no, a mí no me gusta el olor a cigarrillo, a muchas personas sí, muchas personas dependen. Si no puedes controlarlo, si no lo puedes dejar, pues pide apoyo profesional. Hay muchas instituciones que te pueden apoyar y velo como una inversión a largo plazo pues, para tu corazón, porque pues solamente tenemos uno y a pesar de que late y late y late, en el momento en el que se infarta, pues puede sufrir mucho, puede caer su funcionamiento a tal medida que pues dependamos básicamente del apoyo de terceras personas para poder vivir y la calidad de vida pues se deteriora demasiado. Muy bien, doctor Noé, pues le agradecemos muchísimo que esté compartiendo con nosotros este espacio y esperamos volver a tenerlo por este podcast, ¿no? Muchas gracias, Diana, muchas gracias a la audiencia y nos vemos en nuestro próximo episodio.